probablemente no sea así como uno espera que esté el enunciado y que leemos todos juntos, leemos varias veces, escribimos las incógnitas, hacemos el dibujo. Hablando de dibujo, uno tiene que practicar a hacer el dibujo. Hoy en día ustedes tienen dos alternativas, ¿sí? Eso va a depender mucho de cada uno. Ustedes se conocen a sí mismos, saben cuáles son sus fortalezas y debilidades. De repente a mí me cuesta hacer dibujo, entonces tengo que buscar una alternativa, ¿sí? Tengo que buscar una alternativa, que hoy en día existen muchas alternativas con respecto al uso de eh, aplicaciones, llámenle aplicaciones, en realidad son software gráficos o graficadores que me facilitan presentar una gráfica, ¿sí? Porque la idea es mostrarle a la gente a quien yo quiero explicarle algo, mostrarle el dibujo y empezar a analizar, ¿sí? No se debe confundir geometría con álgebra, no es álgebra, geometría es geometría. Geometría fue mucho antes que álgebra, ¿sí? Pero, ¿de qué trataba entonces? Imaginen una geometría sin álgebra. Imaginen una geometría sin ecuaciones, que es propio del álgebra, ¿sí? Una geometría es una construcción, es una figura, es un elemento que se tiene a disposición en el entorno. Eso es geometría, ¿sí? Entonces, si yo puedo resolver un problema sin usar una fórmula, sin usar una ecuación, sin usar una función, eso es geometría, ¿sí? Pero hoy en día, como ya tenemos mucho de álgebra, es un recurso más que se suma al trabajo de la persona que está estudiando geometría, ¿sí? Bueno, es bastante complejo esto, pero vamos a ir entendiendo cómo funciona. Vamos a analizar este primer ejemplo. Vamos a entender del todo. Otra observación de que la persona aprende viendo algo que ya está todo hecho. Es definitivamente es así. Porque si yo ya veo todo hecho, ¿verdad? Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque tengo que entender qué es lo que se hizo ahí, ¿verdad? Tengo que entender qué es lo que se hizo ahí. No solamente mirar, este tiene 144 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta y ya está. Pero ¿cómo se hizo? ¿Verdad? Esa es una forma de aprender, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El problema es hallar el área lateral de un prisma oblicuo. Ya tienen la representación gráfica. Es cuestión de practicar. A ver si me sale igual, ¿verdad? A ver si me sale igual. De cualquier modo, yo les desafío a ustedes a que hagan un dibujo igualito, ¿sí? Ya sea a mano, ya sea utilizando GeoGebra. Yo utilicé GeoGebra para hacer todos los gráficos que ustedes ven en los materiales. Y de cualquier forma, tómense ustedes mismos un desafío personal. Yo voy a hacer un dibujo igualito a este, ¿sí? Entonces, eso ya es un avance muchísimo. Porque fíjense, en geometría se tienen dos tipos de problemas básicamente. Uno que es la construcción, ¿sí? Problema de construcción. Y el otro es problema de demostración. Son los dos problemas de geometría, no hay más, ¿sí? No hay problema de ecuaciones. Ya les expliqué que no se trata de álgebra, ¿sí? Bueno, entonces un problema les planteo lo siguiente. Les voy a poner en el examen un dibujito igual a este y les voy a pedir que copien el dibujo, no poner hoja encima, sino que hagan un dibujo un poco más grande o un poco más pequeño, pero lo más similar o lo más cercano al dibujo que les estoy mostrando. Ese es un problema, ¿sí? Bueno, después están los problemas de demostración. Por ejemplo, yo puedo decirles que el área lateral con estos datos que están ahí es 144 centímetros cuadrados. Ahora ustedes tienen que demostrar que es así, ¿sí? Demuestren que el área lateral de este dibujito que está ahí con estos datos es 144 centímetros cuadrados, ¿sí? Ese es otro tipo de problema que probablemente ustedes van a encontrar, ¿sí?
Ok, pero nosotros vamos a ver todo el desarrollo. Dice el problema, halla el área lateral de un prisma oblicuo cuya sección recta es un hexágono regular de área 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. La altura del prisma es 3 raíz de 3 centímetros y las aristas laterales forman ángulos de 60 grados con la base. Bueno, es bastante información. Eh, Vuelvo a leer, ¿sí? Vuelvo a leer varias veces. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que sea necesario para que yo pueda entender, ¿sí? Bien, una vez que yo haya leído, mínimamente se espera que la persona que haya leído varias veces haya identificado conceptos básicos. ¿Qué es lo que voy a identificar acá? La base, ¿sí? La base no, es un hexágono, ¿sí? La base es un hexágono. No dice que es un hexágono irregular, ¿sí? Es más, ni siquiera habla de la base. Habla de la sección recta. La sección recta es un hexágono regular, ¿sí? Les dije que la base es un hexágono porque he visto que la sección recta es un hexágono. Entonces, obviamente que la base también va a ser un hexágono, pero no necesariamente regular. Bien, me dice que la sección recta es un hexágono regular. Entonces, ¿qué es lo qué idea me da eso? Que yo tengo que saber todo sobre hexágono regular. Tengo que saber cómo calcular su perímetro. Tengo que saber cómo calcular su área de varias maneras si es posible, ¿sí? Eso yo tengo que saber. Y si yo no sé, tengo que buscar la información al respecto, ¿sí? Yo siempre digo que esto de aprender no debe ser algo restringido. O sea, que ¿por qué me tiene que decir, bueno, esto tenés y con esto no más? No, yo tengo que tener toda la información, porque si yo pongo en internet hexágono regular, me va a salir la fórmula de perímetro, me va a salir la fórmula de área y varias fórmulas de área. Entonces, eso está disponible en las redes. Y eso quiere decir que yo puedo utilizar como yo quiera. ¿Entiendes? Bien. Entonces, tenemos que saber sobre hexágono regular. La altura del prisma también tenemos, acá está la representación gráfica, es AH. Y la arista forma un ángulo de 60 grados. Es bastante información. Como me da este ángulo, voy a andar un poquitito, ¿no? Bueno, ahí creo que ya se ve. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Que esta superficie es conocida, que yo sé que este ángulo es 60 grados, la altura también es un valor conocido. Entonces puedo empezar a trabajar. Como la vez pasada habían visto que con el gráfico yo puedo resolver prácticamente todo, ¿verdad? Un gráfico bien hecho me resuelve un problema. Entonces yo veo acá que estos segmentos forman un triángulo rectángulo y el ángulo mide 60 grados. Acá es 90 grados y por lo tanto acá es 30 grados. Es un triángulo de 60-30 o 30-60, que es un triángulo notable. Yo me guío por los triángulos notables. Ustedes pueden usar relaciones trigonométricas. Y si han trabajado ya con trigonometría, seno, coseno, tangente y esas cosas, no hay problema. Se sabe que cuando en un triángulo se tiene tres datos, se pueden encontrar todos los demás datos. ¿Y qué tengo acá? La altura es un lado. Tengo dos ángulos, uno de 60 y el otro es de 90 porque es altura. Y con esos tres datos puedo encontrar todos los elementos. Y entre esos elementos está la arista, ¿sí? Que es la hipotenusa en este caso. Entonces ya puedo encontrar la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el otro dato? Me da algo relacionado a la, la superficie, la sección recta. Su área es 24 raíz de 3 centímetros. Entonces me voy a enfocar en el área de la sección recta, ¿sí?
que se sabe que un hexágono regular y la fórmula del hexágono regular, la fórmula de área del hexágono regular puedo usar en función del lado. ¿Y qué es el lado? Es este segmento que está acá, que está representado por A. Entonces puedo encontrar el valor de A partir del área de la sección recta. Ya tengo el valor de A. ¿Qué es lo que me pedía? Vuelvo a preguntarme, cada rato tengo que preguntarme eso. ¿Qué es lo que me pedía, verdad? Entonces me pedía el área lateral. Y bueno, ¿y cuál es la fórmula del área lateral? Es perímetro de la sección recta por arista. Arista ya estoy encontrando por relaciones trigonométricas o por triángulo notable. Y perímetro de la sección recta, ¿cómo voy a encontrar? A partir del área de esta sección recta voy a encontrar el lado. Y a partir del lado voy a multiplicar por 6 y voy a encontrar el perímetro. Y con el perímetro y la arista ya queda nada más aplicar la fórmula. ¿Dónde está? Bien. Entonces con eso ya prácticamente estoy resolviendo. ¿Sí? Es lo que se hizo acá. Les explico así en el gráfico qué es lo que se hizo acá. Y ustedes pueden volver a leer, no hay ningún problema. Pueden volver a leer. Bien. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un, a ver qué figura, volumen rectoedro. El rectoedro es un paralelepípedo. ¿Sí? Es un prisma cuyas caras son todas rectas entre sí y con respecto al plano que contiene la base. Es una figura, una caja de zapatos. ¿Okay? Bueno, tiene sus dimensiones, que está representada en esta figura por A, B y C. ¿Sí? Bueno, entonces A, B y C son las dimensiones. Si quieren llamarle largo, ancho y alto, no hay ningún problema. Me da las diagonales, me da la diagonal de esta cara, de esta otra y de esta otra. ¿Qué es lo que me pide? El volumen. Bueno, ¿cuál es la idea? Para que yo pueda, para que yo pueda encontrar el volumen, yo necesito las dimensiones. Yo necesito saber cuánto es el valor de A, cuánto es el valor de B y cuánto es el valor de C. Fíjense acá, si yo considero esta diagonal y acá tengo el ancho, voy a llamarle ancho, es un cateto porque dice que es un octoedro, que todos forman ángulo 90 grados. Entonces este es 90 grados. Entonces este es un triángulo rectángulo, en donde un cateto es D y el otro cateto es igual a C, porque estos son todos iguales, las alturas son todas iguales. Y ahí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, tengo una ecuación. Acá en este otro triángulo, considerando esta diagonal, tengo este cateto y este otro cateto. También puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Aplico el teorema de Pitágoras, tengo una ecuación con dos incógnitas. Y en esta última diagonal también tengo este que es el ancho igual a B y este que es el largo que es igual a A. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, también el teorema de Pitágoras. Esto es lo que se tiene en esta parte. ¿Sí? El teorema de Pitágoras se tiene en las tres ecuaciones. Se hace la suma del primer miembro, los primeros miembros, los segundos miembros, y se tiene esta expresión simplificada en donde puedo despejar la suma de los cuadrados de las dimensiones y me queda la ecuación 4. De ahí puedo hacer, si quiero hallar B, tengo que reemplazar esta primera igualdad en la ecuación 4. En vez de a cuadrado más c cuadrado, pongo 34 y voy a encontrar B, que es 7. Y una vez que tenga el valor de B, puedo usar la segunda ecuación, sustituyo el valor de B y encuentro A, que es 3. Y una vez que tenga, o puedo reemplazar otra vez B en la tercera ecuación y encuentro C, que es 5. Y ahí tengo los valores de A, B y C. Sustituyo en la
fórmula, vamos a llamarle fórmula, aunque algunos teóricos dicen que fórmulas solo existen en química, que en matemáticas no hay fórmula, ¿sí? Bueno, pero vamos a llamarle fórmula por una cuestión de practicidad. Y ahí tenemos el volumen que es 105 unidades cúbicas. No se olviden que el volumen tiene unidades cúbicas por las tres dimensiones. Bueno, y el tercer y último ejemplo que vamos a ver hoy, que trata sobre el área total de un prisma hexagonal, ¿sí? Cuando me dice hexagonal, prisma, en realidad debería de ser prisma hexagonal regular, o regular hexagonal es lo mismo. Pero lo que quiere decir es que las bases son hexágonos regulares. Me dice que el área total es el triple del área lateral, ¿sí? Y eso está expresado mediante esta igualdad, ¿sí? El área total es igual a 3 veces el área lateral. Hallar el volumen. Si el lado de la base es L. El lado de la base es L. Bien, ¿qué es lo que se hizo para que salga esta expresión? El área total, recordemos que es el área lateral más 2 veces el área de base. Entonces, el área lateral es perímetro de la base por la altura, o sea, 6L por H, ¿sí? 6L por H, más el área de la base, 2 por área de base, ¿sí? El área de base es, la base es un hexágono regular, es una fórmula que está en función del lado, que probablemente hayan visto. Es raíz de 3 sobre 4 L cuadrado, es el área de un triángulo. Y en ese hexágono hay 6, y eso se multiplica por 6. Y ahí se va a tener el área de la base. Y eso otra vez se multiplica por 2. Y nos queda una suma de dos expresiones, un binomio. Se quita factor común 6L y se queda de esta manera, ¿sí? Bueno, pueden volver a ver después el video. De repente, lo que yo les sugiero es trabajar la parte algebraica. Y para poder entender bien, no quiere decir que la finalidad sea álgebra, sino que para poder entender bien, para no escribir, porque va a haber un montón de cosas y yo escribo todo, ¿verdad? Bueno, el área lateral ya teníamos, ¿verdad? El área total se multiplica por 3 y queda esta igualdad. De donde después de pasar este término al segundo, reducir término semejante y despejar h, nos queda que es L multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Y esto sustituimos en la fórmula de volumen que me dice que es área de base por altura. Y el área de la base es L cuadrado sobre L cuadrado raíz de 3 sobre 4, que es el área de un triángulo multiplicado por 6, porque como les dije, el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Y por eso es por 6. Acá tendría que ser igual, acá, en vez del puntito. No, está bien, es por altura, porque esta es la expresión de la... ¿sí? Bueno, entonces en realidad la letra B tendría que estar acá. B es igual para que se entienda mejor, pero me quedó acá el signo es igual. Bien, y luego multiplicando, se simplifican algunas cantidades, nos queda L al cubo, raíz de 3 por raíz de 3 se simplifica otra vez y queda 9L al cubo sobre 8. Esta es una expresión simplificada y está en función del lado de la base, ¿sí? Y es una relación directa, directamente proporcional. Bueno, con este ejemplo entonces termina la parte explicativa. Si de repente tienen alguna consulta, lo pueden hacer.